Seguimos con la introducción a C# en Unity y lo que veremos son dos ejemplos sencillos para utilizar persistencia de datos, es decir, para guardar datos de nuestro juego en un dispositivo. Esto lo haremos en primer lugar en un fichero JSON y más tarde veremos un ejemplo adicional para ver cómo podemos guardarlo en un fichero binario. Sin embargo, estas no son las formas más recomendables de almacenar datos de nuestro juego. No obstante, para que podamos tener de momento funcionalidad en nuestros juegos, vamos a ver estos dos ejemplos y ya más adelante en el curso profundizaremos mucho más en la persistencia de datos y veremos con más detalle cuáles serían las formas óptimas para poder almacenar información de nuestros juegos. Y bien, una forma muy sencilla de almacenar información de nuestro juego en Unity en un dispositivo local es utilizando archivos y para ello tenemos varias opciones. Una de las más comunes y eficientes sería un archivo de tipo JSON, el JavaScript Object Notation, el cual es un formato muy ligero y fácil de leer y escribir. Sin embargo, esto no sería nada recomendable si tuviéramos que guardar información crítica del juego. Sí que podríamos utilizarlo para información que no es muy relevante, pero lo más recomendable sería no utilizar este sistema. No obstante, para poder realizar nuestras primeras pruebas es un formato ideal, ya que podemos acceder directamente al archivo y ver si se ha guardado aquella información que queremos e incluso modificarla para poder cargar datos en el juego de forma rápida. Entonces, para ello, lo primero que debemos hacer es definir una clase que represente los datos que deseamos guardar en ese archivo de tipo JSON. Por ejemplo, si quisiéramos almacenar el progreso de un jugador, podríamos tener la clase progreso jugador. En este ejemplo en concreto, la clase únicamente tiene un entero para el nivel, un float que nos indicará el tiempo jugado y un entero para los puntos. Y además algo muy importante es que esta clase debe ser serializable. Para ello, antes del nombre de la clase, deberemos indicarle serializable. Entonces, una vez tenemos ya definida esa clase, lo siguiente sería crear una instancia de esa clase y esa instancia convertirla a formato JSON. Para ello, pues aquí tenemos un ejemplo muy sencillo donde creamos una instancia llamada progreso, la cual utiliza el constructor por defecto, que en este caso pues no recibe nada. A partir de ahí establecemos el nivel a 5, el tiempo jugado a 120,5 y los puntos a 1000. Entonces ya tenemos una instancia de la clase progreso con un estado en concreto. Entonces a partir de ahí ya podríamos convertir esa instancia a JSON. Para ello crearemos una string llamada datos.json y le asignaremos el resultado de invocar al método toJSON de la clase JSONUtility, pasándole como parámetro la instancia de la clase progreso jugador, llamada progreso. Esto lo que hará es convertir esa instancia en una string con formato JSON, la cual podrá ser insertada en un fichero para que podamos leer sin ningún problema esa información. Entonces lo siguiente sería ver cómo escribimos ese JSON en un fichero y cómo recuperamos los datos de ese fichero para crear la instancia. Aquí en primer lugar tenemos dos instrucciones que son las que se encargarán de ese JSON escribirlo en un archivo. Entonces para ello primero creamos una string llamada ruta, donde almacenaremos tanto el nombre del archivo como la ruta donde se guardará el archivo. Para ello utilizamos path_combine, que realmente es una forma de concatenar estas dos strings, y utilizaremos application persistent data path y a continuación el nombre del fichero. Este application persistent data path, como veremos luego, nos proporciona una ruta donde podemos guardar y leer datos que se generen durante la ejecución del juego. Entonces, una vez tenemos ya esa ruta, a través del método writeAllText de la clase file, podemos pasarle en primer lugar la ruta y luego la string con el JSON. Con ello conseguiremos escribir ese JSON en el fichero progresojugador.json que estará en la ruta correspondiente a application persistent data path. En la siguiente diapositiva explicaremos en concreto en qué carpeta se guardaría ese fichero. Entonces, una vez hemos sido capaces de guardar esa información en un fichero, pues puede que en ocasiones queramos leer los datos de ese fichero para utilizarlos en el juego. Entonces, para leerlos, lo que haríamos es ejecutar las instrucciones que tenemos bajo. If file.exist, pasándole la ruta, esto comprobará si existe ese fichero. Si existe, me devuelve un true. Entonces entraríamos dentro del if. De lo contrario, no se ejecutarían las instrucciones. Entonces, si existe el fichero, lo que hacemos es almacenar en una string el resultado de invocar a file read all text, pasándole como parámetro la ruta de ese fichero que sabemos que existe.
Entonces nos devolverá una string con todos los datos de ese fichero. Entonces, una vez tenemos ya esa string con los datos, lo que debemos hacer es convertir esa string que está en formato JSON a una instancia de la clase progreso jugador. Entonces, para ello creamos una instancia llamada progreso cargado. Esa instancia deberá pertenecer a una clase que sea serializable, en este caso progreso jugador. Entonces luego ya a través de JSONUtility.FromJSON, aquí debemos indicarle el genérico correspondiente a esa clase serializable. Entonces de nuevo aquí ponemos progreso jugador. Entonces lo que hará esta función es convertir la string datos guardados en una instancia de la clase progreso jugador. Entonces si luego accediéramos a la instancia progreso cargado, tendríamos pues un 5 en el nivel, un 120,5 en el tiempo jugado y finalmente un 1000 en puntos. Entonces, como podéis ver, tenemos una forma muy sencilla de almacenar datos y de cargar datos. A esta altura del curso, esto nos puede ser muy útil, ya que vamos a crear ya distintos tipos de juegos que almacenan información y así la podemos cargar de forma rápida sin tener que realizar ninguna base de datos ni acceder a ningún servicio de terceros. Entonces, ahora de momento, en los siguientes vídeos, siempre que queramos almacenar información, lo haremos de esta forma, ya que así, como he dicho ya antes, podremos leer directamente el fichero fácilmente e incluso si quisiéramos cambiar datos para hacer pruebas, pues también sería muy sencillo. Sin embargo, este método no es útil si queremos guardar información sensible del juego, ya que se puede modificar de forma manual fácilmente. Entonces, una forma que nos daría un poco más de seguridad si quisiéramos proteger los datos sería guardarlo en binario, aunque tampoco sería del todo seguro, ya que continuaría siendo vulnerable. Bien, pasemos ahora a hablar de las rutas cuando almacenamos estos ficheros. Tendríamos por una parte Application Data Path y por otra Application Persistent Data Path. Este Application Data Path es una propiedad que nos devuelve la ruta al directorio assets de nuestro proyecto. Entonces lo podemos utilizar para almacenar de forma local información y tener un acceso muy rápido. Esta carpeta normalmente se usa durante el desarrollo y aquí pues tendríamos un ejemplo de ruta en Windows, donde tengamos la carpeta de nuestro proyecto pues dentro de la carpeta Assets. Y luego ya tendríamos el Application Persistent Data Path, que en este caso nos proporciona una ruta donde podemos guardar y leer datos que se generan durante la ejecución del juego. Y lo bueno es que es una ubicación que está garantizada para ser accesible en todas las plataformas que Unity soporta. Entonces será la ruta que deberemos indicarle siempre y cuando queramos compilar el juego. Y aquí pues tendríamos un ejemplo de esta ruta en Windows, aunque luego, dependiendo del sistema operativo o la plataforma, pues tendremos una ruta distinta. Y bien, pasemos ahora a ver cómo guardar datos, pero haciéndolo con serialización binaria, es decir, en un fichero binario. Esta forma de almacenar los datos es más eficaz ya que almacena los objetos de forma más compacta y con un nivel más alto de seguridad, en comparación con el texto plano del JSON, ya que los ficheros binarios no son legibles por humanos, y dependiendo del tipo de hardware se genera un código binario u otro. Entonces esto dificulta más tanto el acceso a los datos como su posible manipulación. Veamos en primer lugar cómo guardaríamos los datos. Para ello crearíamos una instancia de la clase BinaryFormatter. A continuación tendríamos la misma ruta de antes y crearíamos una instancia de la clase FileStream a través del método create de la clase file, pasándole esa ruta. Una vez tenemos el fichero creado, utilizamos el método serialize a partir de la instancia de BinaryFormatter que hemos creado antes. En primer lugar le pasamos el FileStream y a continuación la instancia de la clase progreso que se debe serializar. Entonces se convertirá esa instancia de la clase progreso a binario y se almacenará en este FileStream. En último lugar, cerramos ese FileStream y ya está. Entonces con ello conseguiríamos almacenar esos datos en un fichero binario, en este caso progresojugador.dat. Y una vez tengamos esos datos almacenados, si los quisiéramos cargar, pues de nuevo en primer lugar deberíamos comprobar si ese fichero existe. Para ello file exist pasándole la ruta. Si el fichero sí que existe, pues ya creamos la instancia de la clase BinaryFormatter, creamos la instancia de la clase FileStream para guardarnos el fichero. Entonces a partir de las dos instancias ya podemos finalmente crear la instancia de la clase progresojugador llamada progreso y con un casting deserializarla utilizando el método de serialize de la clase BinaryFormatter y pasándole como parámetro ese fichero con el archivo en binario. Entonces una vez tenemos la instancia, cerramos el fichero y devolvemos la instancia, ya que realmente es un método que devuelve una instancia de la clase progresojugador. Entonces como podéis ver también es muy sencillo hacerlo a través de serialización binaria, pero aquí el problema que tenemos es que ese archivo no será legible y no lo podremos modificar.
Entonces, si nos interesa ser capaces de leer lo que se ha guardado en el fichero, pues de momento utilizaremos el JSON. Si no nos hace falta, pues siempre será mejor utilizar serialización binaria. Y bien, respecto a ello, pues vamos a mencionar una serie de consideraciones que deberíamos tener en cuenta. La primera de ellas sería la seguridad. Siempre que utilicemos serialización binaria, será más seguro contra la manipulación manual de archivos, pero aún así sigue siendo vulnerable a determinados tipos de ataque. Entonces, lo que se debería hacer para incrementar la seguridad sería encriptar los datos antes de la serialización. Esto añadiría una capa adicional de seguridad. Luego, por otra parte, tendríamos la compatibilidad. Tal y como he mencionado antes, esta serialización binaria es específica tanto del hardware como de la plataforma y de la versión de .NET que se utilice. Entonces, esto significa que archivos serializados en una plataforma pueden no ser compatibles con otra. Y algo también muy importante es el manejo de versiones, ya que en el caso de antes, si por ejemplo la clase progreso jugador la modifico, deberé manejar la compatibilidad con versiones anteriores de archivos que ya estuvieran serializados. Poco a poco a lo largo del curso iremos profundizando en todos estos temas y viendo todos estos casos. Y a continuación hablemos de cómo podríamos mejorar la seguridad de los datos. Una de las formas más efectivas pues es encriptar los datos antes de guardarlos en el archivo y desencriptarlos al cargarlos. Otra forma de mejorar la seguridad de los datos sería utilizando player prefs. Esto lo veremos más adelante, y es una característica que tiene Unity que nos permite almacenar información. Puede que haya juegos en los cuales player pref sea suficiente, pero si queremos guardar mucha información se nos queda corto. Hablaremos de ello más adelante. Y finalmente, para máxima seguridad, lo que se suele hacer es almacenar la información en un servidor. Esto impide que los usuarios puedan acceder a esos ficheros y modificarlos de forma local. Sin embargo, necesitamos una conexión a internet para conectarnos con ese servidor. E incluso también lo que se suele hacer es utilizar ya soluciones de terceros, como pueden ser Firebase, PlayFab, AWS de Amazon, Microsoft Azure o Bake4Ape. Estas soluciones nos ofrecen de forma sencilla distintos tipos de bases de datos para que podamos almacenar la información de nuestros juegos en ellas. También veremos ejemplos de ello más adelante en el curso. Y bien, vamos a terminar con un ejercicio. Para ello, ampliaremos el juego de puntería que desarrollamos hace unos cuantos vídeos. Entonces, lo que debemos hacer es que al terminar la partida se almacene la puntuación final en un JSON. Y además, en el momento que termina la partida, que nos muestre las distintas puntuaciones almacenadas de mayor a menor puntuación. Es decir, cuando acabe la partida, veremos un ranking con las distintas puntuaciones y la puntuación que hemos obtenido. Estas puntuaciones se deberán almacenar en un fichero de tipo JSON. Por lo tanto, siempre que termine la partida, escribiremos en el JSON esa nueva puntuación y además recuperaremos esas puntuaciones para mostrarlas en el juego. Y además se nos pide crear una solución adicional donde podamos incluir la cantidad de puntuaciones máximas que queremos mostrar. Ya que si por ejemplo hubiéramos jugado 500 partidas, habrían 500 puntuaciones, pero yo no quiero obtener las 500. Entonces en ese caso podría indicarle que quiero pues, las 5 mejores puntuaciones, las 3, las 10, las que sean. Simplemente sería una sobrecarga sobre el método de listar puntuaciones para que únicamente me devuelva una determinada cantidad de puntuaciones. Entonces aquí de ejemplo tendríamos lo que es una plantilla de la clase serializable, en este caso le he llamado lista puntuaciones juego puntería, y esa clase únicamente tiene una lista de enteros llamada lista puntuaciones. Entonces el constructor lo que hace es inicializar esa lista vacía. Entonces a partir de ahí, aquí tenéis una clase con los distintos métodos y atributos que debería tener para que la completéis. Primero tendríamos un atributo estático llamado puntuaciones juego puntería. Aquí realmente he utilizado un patrón de diseño llamado Singleton, que supongo que si habéis programado, pues sabréis de lo que hablo. De todos modos, si no lo sabéis, ahora luego lo veremos. A continuación tendríamos una instancia de la clase lista puntuaciones juego puntería llamada puntuaciones. Luego una string con la ruta y finalmente los distintos métodos que deberíais implementar. Entonces tendríamos un método para obtener las mejores puntuaciones que nos devolvería esa lista. Otro método, obtener mejores puntuaciones pasándole la cantidad de puntuaciones que queremos obtener. Y finalmente los métodos agregar puntuación, que recibe una puntuación que es la que debemos agregar. Cargar puntuaciones, que lo que hará es leer las puntuaciones de ese fichero y almacenarlas en la instancia. Y finalmente guardar puntuaciones, que nos permitirá guardar las puntuaciones en el fichero. Entonces aquí estaría de forma simplificada parte de esta solución, pero luego tendríais que programarlo según la lógica del juego de puntería. Entonces lo que os recomiendo, como siempre, es que primero intentéis resolver este ejercicio por vuestra cuenta y una vez ya lo hayáis intentado o tengáis una solución,
seguís con el vídeo y veis la solución que he propuesto yo. Y bien, pasemos ya a ver la solución. Aquí lo primero que he hecho es sobre el Canvas, donde teníamos las distintas partes de la interfaz, añadirle un componente a la UI de tipo text. Y realmente tengo el componente text desmarcado, el cual será el encargado de mostrar las mejores puntuaciones. En principio está vacío, pero luego cuando termine la partida lo cargaremos. Además también tendríamos la clase Diana, que era la clase principal, y la clase que hemos mencionado antes, puntuaciones jugador puntería. Primero que nada, en la clase Diana he creado un evento adicional llamado partida finalizada, el cual utiliza como delegado texto puntuación. Entonces aquí el código prácticamente no ha cambiado en la clase Diana, simplemente lo que he hecho es añadirle a esta última parte del update, que era la parte que se encargaba de finalizar la partida. Entonces, si no quedaban disparos o la duración había terminado, entonces aquí lo que hacíamos era publicar el evento tiempo actualizado, pasándole el tiempo a 0, y luego destruíamos la diana para que la partida terminara. Porque además aquí le he añadido la publicación del evento partida finalizada, pasándole la puntuación actual. Esta realmente será la puntuación que tendrá el jugador cuando ha terminado la partida. Entonces, como pone aquí, pues guardaremos la puntuación y mostraremos las puntuaciones. Entonces, para ello deberemos ir a la clase Diana Puntuaciones. Esta clase es la que tiene asociado el GameObject que tiene ese texto escondido. Entonces, aquí simplemente en el onEnable nos suscribimos al evento partida finalizada, que es el evento que hemos creado, y nos desuscribimos en el onDisable. Entonces, cuando se publica el evento, recibimos la puntuación actual y se ejecuta el método finalizar partida. Este método es el que se ejecutará cuando la partida finaliza. Entonces, habilitamos el componente text de la UI para que se puedan ver los marcadores a través de getComponentTextEnable igual a true, ya que, como habéis visto antes, este script está asociado en el Canvas a puntuaciones, que realmente el GameObject que tiene el texto mejores puntuaciones. Entonces esa instrucción lo que hace es este text que está deshabilitado, habilitarlo y mostrarme mejores puntuaciones con el texto que le añadiremos ahora. Entonces lo siguiente sería guardar la puntuación. Para ello accederemos a la clase puntuaciones juego puntería instancia. Esto realmente es el singleton del que he hablado antes. A través de ese singleton invocamos agregar puntuación pasándole la puntuación que hemos recibido del evento que se ha publicado, que es la puntuación final. Entonces agregamos la puntuación y luego ya mostramos las mejores puntuaciones. Entonces para ello creamos una lista de enteros llamado mejores puntuaciones y le asignaremos el resultado de invocar al método obtener mejores puntuaciones, de nuevo a través del singleton instancia de la clase puntuaciones juego puntería. Entonces ya simplemente nos faltaría crear la string texto mejores puntuaciones que pondrá mejores puntuaciones y un salto de línea, y luego por cada elemento de esta lista, es decir, por cada entero, por cada puntuación que haya, añadiremos una línea con puntuación actual, que es el elemento actual de la lista mejores puntuaciones. Entonces estamos añadiendo a la string tanto la cantidad numérica como un salto de línea. Entonces tendremos mejores puntuaciones 2 puntos y luego una línea por cada una de las puntuaciones. En último lugar, pues getComponentText.text y asignamos la string que hemos montado aquí con las mejores puntuaciones. Entonces ya para finalizar nos faltaría ver la clase puntuaciones juego puntería, que es la que se encarga de la lógica de guardar y cargar la información. Entonces aquí en primer lugar tendríamos la clase de la que hemos hablado antes, lista puntuaciones juego puntería, con la lista de enteros y con el constructor. Luego ya tendríamos la clase puntuaciones juego puntería, con un static puntuaciones juego puntería llamado instancia y luego una instancia de lista puntuaciones juego puntería llamado puntuaciones. Esto realmente es la lista de enteros. Y a continuación tendríamos dos rutas, aquí en este caso para que veáis los dos ejemplos, tanto como guardarlo en JSON como para guardarlo en un fichero binario. Entonces a continuación aquí tendríamos la implementación del singleton y lo que hacemos es, siempre que invoquemos a instancia con la i en mayúscula, hacer un get. Si instancia es null, lo que hacemos es crear una nueva instancia. Instancia igual a new puntuaciones juego puntería. Entonces la primera vez que invoquemos a instancia se creará esa instancia, mientras que en el resto de ocasiones, como ya no será null, me devolverá la propia instancia. Esto nos permite que únicamente se pueda crear una única instancia de la clase puntuaciones juego puntería y accedemos a ella siempre a través de instancia con la i en mayúscula, ya que el constructor new puntuaciones juego puntería es privado. Entonces no podemos crear instancias de esta clase desde fuera, únicamente podemos acceder a instancia, que es la única instancia posible de esta clase. Entonces se crea la instancia de la clase y se invoca a cargar puntuaciones binario. Aquí, dependiendo de cómo lo quiera hacer, tengo el método cargar puntuaciones binario o cargar puntuaciones JSON, para que podáis ver los dos ejemplos.
Veamos, por ejemplo, en primer lugar, cómo hacerlo a través de JSON. Entonces, siempre que se cree esa instancia por primera vez, se cargarán las puntuaciones. Entonces, aquí lo primero que hacemos es comprobar si existe el fichero asociado a la ruta fichero puntuaciones JSON. Si existe, cargaremos los datos. Si no existe, pues realmente creamos una instancia de la clase lista puntuaciones jugador puntería, la cual lo que hace es crear una lista completamente vacía. Entonces, siempre y cuando tengamos un fichero, almacenaremos en la string JSON todo el contenido de ese fichero a través de read all text de la clase file. Una vez tenemos la string, luego ya podemos almacenar en puntuaciones, que es la instancia de la clase lista puntuaciones juego puntería, toda la información obtenida a través de la string JSON, utilizando el método fromJSON de JSONUtility. Entonces se carga esa instancia y el método termina. Entonces con ello, la primera vez que accedamos a la instancia, se cargarán los datos. Cuando volvamos a acceder a la instancia, en las siguientes ocasiones, pues directamente hará un return de la instancia y ya está. Entonces con ello tendremos cargados los datos. Y una vez están cargados los datos, pues tenemos que ver cómo agregar la puntuación y cómo obtener mejores puntuaciones. Agregar puntuación lo que hace es a puntuaciones, lista puntuaciones, que es la lista, hacer una DD. Entonces tenemos esa lista actualizada. Entonces una vez tenemos ya esa puntuación agregada, la guardamos en el JSON a través de guardar puntuaciones JSON. Aquí de nuevo creamos una string JSON y convertimos la instancia puntuaciones a través de el método toJSON de JSONUtility. Una vez tenemos la string, pues ya escribimos en el fichero file write all text, pasándole la ruta del fichero JSON y la string con los datos. Y finalmente obtener mejores puntuaciones. En este caso, accede a puntuaciones, que es la instancia de la clase serializable, luego a lista puntuaciones y luego ya order by descending, el cual ordenará de mayor a menor puntuación. Lo convertimos a lista y es devuelto aquí al método finalizar partida, y a partir de ahí ya podemos mostrar la información. Entonces, aparte también tendríamos obtener mejores puntuaciones pasándole la cantidad, que aquí pues lo único que hacemos es utilizar el take que explicamos con detalle en el vídeo anterior. Entonces con ello limitaremos la cantidad de puntuaciones que nos devolverá la lista. Entonces, tal y como está programado ahora, lo guardaríamos en JSON, pero también podríamos poner cargar puntuaciones binario y luego el agregar puntuación, pues debería agregarlo en guardar puntuaciones binario. De ambas formas funcionaría sin ningún problema. Y aquí importante que en la ruta se ha utilizado Application Data Path, pasándole luego tema 1 scripts juego Diana. De este modo estarán en la carpeta juego Diana. De hecho, si por ejemplo jugamos una partida, aquí tengo el JSON que en principio tiene todas estas puntuaciones. Yo incluso este JSON lo podría abrir y aquí pues tendría todas las puntuaciones. Si ahora por ejemplo juego una partida y fallo todos los disparos, puntuación 0, pues me muestra las distintas puntuaciones y la última está a 0. Si ahora por ejemplo intento jugar una partida mejor, ...118. Pues como podéis ver, la puntuación se ha almacenado. Y además, si vuelvo al fichero, podemos comprobar que se han añadido esas dos partidas. Y aquí incluso podría ahora manipular el fichero y poner, por ejemplo, que la primera puntuación es de 1000. Entonces lo que sucede es que ahora pues esa puntuación estará guardada realmente en el juego. Entonces para hacer pruebas está bien, pero si fuera un juego real, pues deberíamos evitar utilizar este tipo de almacenamiento. Como podéis comprobar, ahora tenemos la puntuación 126 y la primera es la de puntuación 1000. Y al igual que lo hemos hecho en JSON, si ahora por ejemplo cambiáramos y pusiéramos cargar puntuaciones binario y aquí guardar puntuaciones binario, ahora me leerá los datos del fichero binario y como podréis comprobar, pues las puntuaciones no son las mismas. Aquí, por ejemplo, solo tengo dos partidas, la que había jugado antes con puntuación 60 y esta de 128. Y todas las partidas que juega ahora, pues añadirán al fichero binario. Como podéis comprobar, pues tenemos la última puntuación, 141, y hemos quedado primeros. Y nada, ya con esto terminamos con el vídeo.